Om Shanti. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla y meditación sobre liberarnos de expectativas. Y es un tema muy interesante porque casi sin ser conscientes, ¿verdad? Tenemos expectativas de muchas cosas, de personas conocidas, tal vez de nuestra pareja, tal vez de nuestros hijos, tal vez de un compañero de trabajo. Tenemos una tendencia natural a proyectar un poco lo que deseamos que el otro haga, pero lo que nosotros pensamos que el otro debería hacer. No es lo que el otro tenga que hacer o debería hacer, sino lo que yo creo que tiene que hacer. Entonces, claro, la expectativa genera mucha tensión, porque en la mayoría de los casos la otra persona va a hacer lo que tiene que hacer, como le gusta hacerlo y de la manera que quiere hacerlo. Entonces, una de las formas que podemos liberarnos de las expectativas es con una comunicación clara, en la cual me comunico y expreso las suposiciones que yo tengo de lo que imagino que la otra persona tendría que hacer o tendría que estar haciendo. Y cuando eso ocurre, entonces es una comunicación abierta, es limpia, es clara, y la otra persona te puede decir lo que quiere hacer o lo que no, y ahí podéis llegar a un acuerdo. Entonces es una comunicación. Pero muchas veces ocurre que esas expectativas son casi inconscientes, o sea, se generan ahí dentro, y sí que las tenemos, o sea, vemos a otra persona y estamos esperando algo, pero no lo comunicamos porque nos da la sensación de que es lo que tiene que ser. O sea, ni siquiera somos conscientes de que tenemos una expectativa. Y nos hacemos conscientes de la expectativa cuando resulta que la otra persona no cumple con la expectativa. Y es ahí cuando decimos, pero no estás haciendo lo que yo esperaba que tenías que hacer. Y claro, la otra persona te dice, pero es que yo no sabía lo que tú esperabas que tenía que hacer. Bueno, no lo sabías, pero me imagino que te imaginabas que si estás aquí tendrías que hacer no sé qué. Pues la verdad es que yo estaba aquí y no me imaginaba que tenía que hacer no sé qué. Pero ¿cómo es que no te puedes imaginar que tenías que hacer no sé qué si se supone que aquí se tenía que hacer? Entonces ahí empieza a haber toda una serie de conversaciones un poco tensas, ¿no? Y es porque muchas veces tenemos una serie de valores y de creencias que nos hacen ver la realidad de una manera determinada y pensamos que la forma de vivir la realidad es esa, y si estamos con otra persona o bien otra persona en nuestras vidas o en nuestro trabajo, nuestro inconsciente proyecta una idea de que esa es la manera que se tiene que trabajar, esa es la manera en que se tiene que cocinar, esa es la manera en que se tiene que hacer la cama, esa es la manera en que se limpia la casa. Esos son los productos que se suelen utilizar. A veces hay discusiones muy tontas, pero que si la lejía, que si no la lejía, ¿no? No, pero si mi casa siempre se ha utilizado, pero no, pero aquí utilizamos cosas más ecológicas. Y uno dice, espera, vamos a entendernos, ¿no? Entonces en el inconsciente tenemos toda esa serie de valores, de formas de entender la vida que las hemos aprendido a través de nuestra familia o del entorno o de nuestra experiencia. Y cuando alguien aparece en nuestras vidas, sea en el trabajo, en la familia o en el entorno, inconscientemente esperamos, esa es la expectativa, que también haga lo mismo porque es que la vida es así, o sea, es que no es de otra manera. Y claro, luego nos vamos dando cuenta con la experiencia y con el tiempo que cada uno tiene la percepción de la vida y de las cosas muy distinta. Cada uno suele hacer las cosas de una forma muy distinta. Y cuando aprendes a observar y a estar un poco desapegado, te das cuenta que, y sobre todo cuando también viajas un poco, que cada cultura además tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Su manera de comer, su manera de... que para un lugar o para otro puede ser completamente chocante. Y os voy a poner un ejemplo, que es la India, que es un país completamente distinto a nuestra cultura. En India es muy típico comer con las manos. Además tienen un arte, bueno, igual aquí ya tenemos a alguien de allí. Pero yo me quedo a veces sorprendido, se me quedo mirando, porque con 3 dedos, bueno, 3 dedos y el pulgar, una habilidad, y van hablando, porque tal, no sé qué, tal, y van así haciendo una masita, no, tal. Cogen el chapati con una mano, lo rompen un trocito, o sea, increíble, no con 2, yo tengo que hacer así. No, ellos hacen así, clac, con un trocito, doblan eso un poquito, y la masita, ¿qué tal? Y mientras van hablando, sí, porque tal, y dices, ¿cómo lo han hecho? O sea, sin ensuciarse, sin nada, con una habilidad. Y claro, yo intento hacerlo. Se ensucia toda la mano, se cae. Pero a veces también cuando hay la comida es muy
pastosa o cremosa. A mí me da un poco de reparo. Ves la mano. Y hay algunos que incluso cogen y amasan así el arroz con la salsa, ¿no? Y la amasan así. Y yo veo aquello y digo, claro, porque nosotros no estamos acostumbrados. Es más, se nos ha educado, no pongas las manos. No toques la comida con las manos, ¿no? Todo lo contrario. Y de repente ves ahí que no solo los dedos, sino la mano entera. Y a veces después te dicen, ¿quieres un trozo de chapati? Y tú dices, no. Pero para ellos es muy normal. Entonces, lo que es normal, para nosotros es incluso, nos da un poco de reparo, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien viene aquí de allí, no podemos esperar que coja el tenedor y el cuchillo, porque si esperamos eso, nos vamos a sorprender. Porque lo primero que van a hacer es coger las manos, porque yo conozco amigos que vienen de India y están tan acostumbrados a las manos que cogen un poco el tenedor, pero con la otra mano, porque es costumbre. Y en cambio, cuando nosotros vamos allá, claro, ellos no esperan que te necesitemos de todo y hay que pedirlo. No tienes un... Y te dicen, ¿para qué? Hombre, para cortar. Entonces, eso ya es un caso curioso, pero así nos pasa después. Hay muchas cosas cotidianas en las que nuestra percepción no es la percepción del otro. Entonces, ¿cómo liberarnos de esas expectativas? Es normal tener ciertas expectativas. Entonces, con la comunicación nos liberamos. Esa sería la forma más básica, ¿no? Es decir, yo te comunico lo que yo espero de ti, tú me comunicas lo que esperas de mí y de ahí encontramos un acuerdo. Pero luego también está la empatía. O sea, es saber primero escuchar al otro y entender un poco de dónde viene, cuál es su contexto. Entonces, claro, eso requiere un poco de preguntas, un poquito de investigación y entonces empezar a entender poco a poco por qué percibe la realidad de una manera o por qué hace las cosas de una manera. Porque si no piensas, las hace porque no le apetece hacerlas de otra manera. Las hace porque me quiere fastidiar. Es que hay uno que me fastidia en el trabajo todo el rato. Y yo, sí, hace las cosas siempre así, de esta manera. Y luego investigas y dices, no te fastidia. Es que es como aprendió. Es que así es como le enseñaron. O es que nunca le enseñaron. Nadie le dijo nunca cómo tenía que hacer esto. ¿Ah, no? Pues yo me imaginaba que lo tendría que saber. Sí, te lo imaginabas, pero tenías que haberle preguntado. Y resulta que te enteras de que no, que lo ha aprendido sobre la marcha y nunca lo ha sabido hacer. Entonces yo me he dado cuenta que a lo largo del tiempo y de la experiencia hay muchas cosas que la gente aprende sin que nadie se las haya enseñado. Y entonces las hace a su manera. Entonces cuando te encuentras con esas personas, tú esperas que se haga de la forma adecuada, pero nadie se lo ha enseñado. Por ejemplo, pasa en la cocina mucho. Yo he trabajado en cocina durante 5 años, entonces me han enseñado a hacer ciertas cosas, cómo se corta, ¿no? Son detalles que son más prácticos. Pero claro, una persona que no le ha enseñado normal, pues te coge un cuchillito, coge una zanahoria y está media hora cortándola con el dedo así, que casi se corta, y luego ¡ay, me corté! Y tú dices, pero así no se corta. Y dices, bueno, no se corta, yo siempre he cortado así. Claro, nadie me ha enseñado a cortar. Entonces cuando le enseñas, le dices, mira, pon los dedos así, el cuchillo lo apoyas aquí, nunca se te ocurra sacar estos dedos porque entonces te los cortas, los pones detrás y entonces el cuchillo nunca te corta. Y de repente empiezan a hacerlo y dices, oye, qué bien. Pero claro, si no se lo explico, no lo sabe. Si espero que corte rápido y la comida no está preparada cuando corresponde, pero no se lo he explicado, no puedo tener esa expectativa. Entonces ahí es donde se producen muchos conflictos. Por eso necesitamos empatía, comunicación, pero también empatía para entender al otro, entender de dónde viene, qué está haciendo. Pero luego ya seguiríamos avanzando y el siguiente aspecto sería liberarte de expectativas. Es decir, estar muy abierto a la actitud de cada uno. Y eso sí, tiene que haber comunicación, porque sobre todo si colaboras con alguien, tanto en el trabajo como en tu familia, ¿no? Y tiene que haber esa colaboración para entenderte. Pero internamente, el trabajo con la espiritualidad es liberarte de esperar nada de nadie, diríamos, a nivel general. Y entonces vives muy tranquilo. Y cuando hay algo que hacer, pues entonces la comunicación para clarificar lo que hay que hacer. Pero a nivel interno es no tengo expectativas de nada. Pero ni siquiera con mis hijos. Porque con los hijos generamos también mucha tensión con las expectativas. Entonces yo me acuerdo con mi hija, cuando pasó una época muy difícil a los 18 años, y los estudios fatal, lo suspendió todo. Vaya, no fue a la escuela ni siquiera. O sea que... Y entonces, en ese momento volvió a vivir conmigo, porque vivía con su madre, y yo lo único que hice es sentarme cada día a hablar con ella. Cada día hablábamos. Y entenderla y comprenderla y explicarle un poco lo que yo sentía y cómo se sentía ella. Y en esa conversación fuimos construyendo pues, un poquito de autoestima, un poquito de fortaleza.
Pero lo que sí que le decía yo a ella, le repetía, digo, mira, no me importa si estudias, si no estudias o lo que quieras hacer. Lo importante es que elijas algo y yo te voy a apoyar en lo que tú elijas. Entonces ahí me di cuenta de que yo me liberé de cualquier expectativa. O sea, no tenía las expectativas de que tenía que estudiar. No tenía las expectativas de que tenía que conseguir un trabajo. No tenía las expectativas que tenía que hacer. No, cero expectativas. Simplemente darle apoyo espiritual, empático, energético, para que ella recuperara su energía y pudiera tener la claridad, con preguntas y con reflexión y con conversación, para ver su futuro, porque no lo veía. Entonces, si yo hubiera proyectado mis expectativas, hubiera creado una gran tensión, porque ella estaba confundida, confusa, desajustada, porque había desordenado, diríamos, su vida, por decirlo de alguna manera. Y claro, solo falta que alguien le diga, lo que tienes que hacer es estudiar. Es que si no estudias no vas a encontrar un trabajo. Si no encuentras un trabajo no vas a tener dinero. ¿Qué va a ser de tu vida? Pues imagínate que estás desajustado y alguien te empieza a hablar así, te desajusta más. Pero con la espiritualidad, la meditación te permite ese espacio en el que confías. Confías y le dejas espacio. ¿Qué ocurrió? Que decidió estudiar. ¿Qué ocurrió? Que eligió lo que quería estudiar. ¿Qué ocurrió? Que incluso se matriculó ella. Yo digo, yo no voy a hacer nada, o sea, solo te apoyo espiritualmente. Todo lo demás lo vas a hacer tú. Claro, se sintió empoderada, es decir, me apoyan en todo, pero lo voy a hacer yo. Vale, pues ahora lo hago. ¿Sabes? Como cuando a alguien le dejas y no le dices nada, bueno, pues se matriculó ella, se fue a estudiar a Barcelona, donde no estaba ni su madre ni su padre, se buscó un apartamentito, se buscó un trabajo, hasta se buscó un perro, y digo, madre mía, tantas cosas a la vez, no, hombre, luego dejó el perro. Pero de repente tenía tanta energía que lo quería todo. Y estudió, sacó buenas notas, terminó justo los 3 años de estudio que había elegido, a partir de ahí salió un trabajo, pero luego se hizo emprendedora. Y pasó de la nada a todo, porque pasó de haber suspendido todo y de no tener ganas de estudiar y de no saber qué hacer, a de repente tener una claridad total, aprobarlo todo y sacarlo todo adelante. Pero cero expectativas, simplemente apoyo, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que ver hasta qué punto estoy proyectando lo que yo quiero o estoy de verdad apoyando o escuchando lo que el otro quiere. Y es ahí donde tenemos que estar muy atentos, porque es tan sutil, yo también me doy cuenta yo mismo, que sutilmente estoy en una conversación y estoy hablando según expectativas que yo tengo, que no estoy expresando. Pero no me doy cuenta, y luego me doy cuenta, digo, claro, es que estoy insistiendo en algo porque tengo una expectativa. Si no tuviera expectativa no estaría insistiendo, estaría escuchando y le daría mi opinión, pero relajado. ¿Pero por qué estoy insistiendo? Porque en el fondo estoy esperando que me haga caso, ¿no? ¿Y cuántas veces hacemos eso? Incluso en cosas muy básicas. O sea, quiero que me entienda cómo se lavan los platos. Imagínate una pareja, ¿no? Es que cada vez que lava los platos me gasta todo el agua, todo el jabón y eso no puede ser. ¿Y cómo es posible? Pues tienes que sentarte y comunicarte. Pero no esperes que haga algo si no se lo explicas, porque muchas veces hay personas que la educación que han recibido es otra. Y entonces funcionan de una forma distinta. Y es muy interesante cuando, como decía antes, cuando viajas, porque ves culturas distintas, cómo hacen ciertas cosas que tú no sabes, y también son interesantes cómo se hacen, y otras cosas que tú sabes que las hacen de una forma distinta. Entonces un país que es muy contraste es, como decía antes, India, ¿no? A nuestra cultura. En muchas cosas hay un gran contraste. Pero es muy interesante cómo también funcionan todas las cosas de otra manera. Incluso algunas funcionan hasta mejor, que nos parece a nosotros que estamos tan bien ordenados, pero no. A veces otro orden también hace que las cosas funcionen. Entonces es muy interesante abrirnos a la posibilidad de que no hace falta tantas expectativas. Y detectar enseguida, y por eso la meditación es importante para observarte y darte cuenta de dónde estás o exigiendo un poco más, o insistiendo un poco más, o irritándote un poco más, porque ahí detrás hay una expectativa. Cuando no hay expectativas, no te irritas, no te molestas, no exiges. Puedes hablar relajadamente. Y entonces escuchas al otro, estás más empático. Y entonces empiezas a entender por dónde va y puedes expresar también lo que yo espero de ti. Pero tienes que liberarte de la expectativa. Y es a veces sutil. A veces es como en el subconsciente está. Porque está conectada con tu manera de percibir la vida. Y a veces proyectamos expectativas también en el gobierno, o expectativas en el país, o expectativas en los vecinos, y también expectativas en uno mismo.
Y a veces las expectativas de uno mismo son tremendamente exigentes o dolorosas. Ahora hace poco hablaba con una persona y me decía, no, es que tengo que conseguir en 7 años tener no sé qué y cada año ahorrar no sé cuántos y tal. Y digo, ¿y para qué? ¿Cómo estás? Con ansiedad y con no sé qué, pero tengo que conseguir. Digo, ¿por qué no disfrutas de lo que tienes ahora que lo tienes todo? En lugar de estar pensando en 7 años y conseguir algo que no lo tienes, pero se te ha metido en la cabeza, es una expectativa de ti misma, pero te estás quitando la salud. Disfruta del presente, haz lo que tienes que hacer y verás que igual llegas antes de 7 años y consigues eso o más. Pero la expectativa parece que es algo bueno, pero resulta que genera tensión y siempre que hay tensión tienes menos rendimiento. Siempre que hay tensión hay menos rendimiento. Siempre que hay estrés hay menos capacidad. O sea, el estrés, la tensión nos reduce nuestra capacidad en todo, no solo en el trabajo, sino en nuestra capacidad de decidir, de relacionarme, de comprender, de aceptar, de empatizar. Por lo tanto, cuidado con las expectativas a cualquier nivel, porque si generan tensión es que hay una expectativa que no se cumple y a lo mejor esa expectativa ni siquiera es realista. Hay expectativas realistas y expectativas irreales. Y mucha gente está funcionando con expectativas irreales y haciendo un esfuerzo tremendo para intentar conseguirlas. Y la pregunta es, ¿para qué tanto esfuerzo para conseguir algo que posiblemente ni siquiera lo consigas? Entonces, cuando aprendemos a meditar, vivir el presente me permite vivir con menos expectativas. Porque entonces lo que conecto es con la expectativa de la vida, que es otra metáfora. Porque la vida no tiene expectativas, la vida te va mostrando cada momento lo que hay. Entonces, cuando me libero de expectativas que están en el futuro, ¿lo veis? ¿No? Expectativa siempre es una suposición de lo que tiene que ocurrir, una esperanza de lo que tiene que ocurrir, un deseo de lo que tiene que ocurrir. Está siempre fuera, siempre lejos. Nunca llega, siempre hay frustración. Pero cuando aprendes a estar aquí, concentrarte aquí, disfrutar de lo que hay aquí, las cosas ocurren, pero no necesitas tener esa proyección hacia el futuro. Otra cosa distinta de la expectativa es tener una visión. Y eso está bien. Proyectas en el futuro en lo que te quieres convertir o lo que quieres conseguir, pero lo dejas ahí. Es una visión simplemente. Pero sobre todo lo que a mí más me gusta y lo que hago yo personalmente es crear una visión. Cada año escribo 1 o 2 o 3 o 4 páginas sobre lo que visualizo de mí. Pero sobre todo me visualizo quién quiero ser. No tanto qué quiero hacer, sino quién quiero ser, qué impacto quiero crear, qué quiero transmitir. Entonces mi visión es más, me veo transmitiendo. Y curiosamente todo lo que estoy haciendo está escrito en mis diarios años atrás. Lo que yo no sabía cómo se materializaría eso. Pero yo me veía haciendo talleres para el mundo, dando charlas para el mundo, pero yo pensaba, no sé cómo lo haré, porque tampoco voy a estar viajando tanto. Pero nadie se imaginaba que el mundo cambiaría y aparecería lo que tenemos aquí, Internet. Y de repente das una charla como la que estoy haciendo ahora, presencialmente hay unas personas, pero el mundo entero está disponible para escuchar esa charla. Entonces a veces la expectativa te ata, te genera tensión. La visión es abierta. No sabes cómo vas a hacer, no te preocupas sino simplemente te diriges en esa dirección. Es decir, si quiero dar charlas, si quiero llegar a la gente, si quiero transmitir un mensaje, te vas preparando, eso sí. Con la visión te preparas, pero con la expectativa te estresas. ¿Veis la diferencia? Y la expectativa esperas, es como un deseo. Entonces el deseo siempre genera tensión. La visión es como una energía que pones hacia adelante, pero que estás abierto a que la vida te lleve y no tienes prisa. Yo escribí una vez una visión de estas que escribo cada final de año, que escribiría un libro. Yo no soy una persona de escribir, yo soy una persona más bien de auditiva, me gusta oír y tampoco de leer. No leo mucho, yo escucho muchos audios, mucha música, me gusta mucho escuchar y absorbo más por escuchar. Hablo con las personas, les pregunto. Yo tengo que preparar algo y pregunto más que leo. Y escribir muy poco, porque soy una persona muy activa y no soy de las que se ponen a escribir, reflexionar. Pero pensé, sería muy bueno tener un libro. Y un libro que pudiera servir. Y lo escribí. Digo, me veo escribiendo un libro, ese libro no sé qué, ese libro no sé cuánto, ese libro... 15 años después escribí un libro, rapidísimamente, con mi hermano. En una semana lo escribimos. Salió solo, fluyó. Pero tardó 15 años. Pero es igual, yo no tenía ninguna expectativa de que tenía que cumplir lo del libro. No, estaba puesto en mi visión. Estaba ahí en mi subconsciente. Estaba ahí en la vida. La visión la pones en la vida.
Y la vida te va moviendo y te va trayendo cosas. Entonces, viéndolo con perspectiva, casi todas las cosas que he puesto en la visión, digo casi todas, las que faltan son las más personales. Me veo completamente en paz, digo, todavía falta. Me veo sin ningún tipo de irritación, no, todavía falta. Pero bueno, ahí voy, ¿no? Ahí vamos. Entonces, en la medida que te lo recuerdas cada año y lo proyectas como si ya estuviera, el inconsciente lo va recibiendo. Pero las expectativas generan tensión. Entonces la idea es, en la medida de lo posible, liberémonos de todas las expectativas, esas suposiciones hacia los demás, hacia la vida, hacia uno mismo, hacia el entorno, hacia el futuro, hacia la humanidad. O sea, hay tantas expectativas en tantas cosas. Espero que el gobierno cambie para que no sé qué, no sé cuántos. Pues relájate. Si cambia bien y si no cambia también, pero relájate porque por mucho que cambie me parece que las cosas no, no cambian profundamente. Entonces, si proyectas, luego te sientes frustrado. Pero si no proyectas, aceptas la realidad del presente y trabajas en la realidad del presente. Actúas en la realidad del presente. Espero que este verano no haga calor. Fijaros qué expectativa más frustrante, ¿verdad? Espero que siga así, como en las primeras semanas de verano, ¿verdad? Espero que siga así, porque es que si no, no lo aguanto. Ya estás frustrándote en la semana que no hace calor, porque ya estás pensando que no tiene que hacer calor, pero ya estás teniendo calor. Entonces, y así somos tan inocentes que estamos hablando constantemente sin darnos cuenta, proyectando muchas expectativas. Entonces vamos a meditar ahora. Vamos a hacer esa reflexión interna de revisar un poco. A mí me gusta la meditación siempre hacerla reflexiva y reflexionar un poco nuestras vidas. ¿Dónde me irrito? ¿Dónde me molesto? ¿Dónde exijo? ¿Dónde pongo tensión? Porque ahí detrás hay una expectativa. Y chequear un poco desapegadamente qué hay ahí detrás, qué expectativa hay, qué espero de esa persona, qué espero de ese trabajo, qué espero de esa, o qué espero de mi vida, qué espero de mí. Y entonces ahí a ver si lo puedo suavizar, a ver si puedo ser más empático con los demás, con el trabajo, conmigo, con la vida. Y entonces voy a vivir como mucho más en paz, que eso es lo importante. Muy bien, pues como siempre, una postura firme, relajada, pero estable, es importante. Y lo primero que podemos hacer es una respiración profunda. Inspira profundamente y deja que el aire salga lentamente, lentamente, lentamente. Y regula tu respiración poco a poco. Suelta un poquito esos hombros. Relaja un poquito también la mandíbula. Y permite que cada respiración te vaya conectando suavemente y lentamente con tu mundo interior. Observa tu mundo interior. Cuando aprendemos a observar, la mente se calma. Porque no podemos pensar en muchas cosas y a la vez observar. Observa cómo te sientes. Observa qué pensamientos aparecen en tu mente. Observa incluso sutilmente. ¿Hay alguna inquietud, alguna preocupación, algo que te inquiete? Y tal vez lo puedes notar incluso físicamente, con alguna sensación en tu cuerpo. A veces un pequeño malestar en el estómago nos está indicando que hay algo que nos inquieta.
A veces una suave presión en el pecho nos está indicando que hay una tensión, hay presión en algo. A veces incluso un ligero dolor de cabeza, un malestar. Es una preocupación que está ahí detrás. Observa también las sensaciones de tu cuerpo, como un observador desapegado. Observa, toma conciencia. Y detecta o explora con curiosidad, sin tensión, ¿qué hay ahí detrás? Tira del hilo, a ver qué descubres. Y suelta. Con cada respiración suelta, suelta, suelta. Y libérate. Suelta. Y ahora conecta con tu vida, con tu día a día. Recorre con tu mente los últimos días, días normales, no días especiales, días normales, cotidianos, en los que sueles hacer lo que siempre sueles hacer. Solemos repetir acciones, comportamientos, situaciones similares. Observa esos días cotidianos, esos días normales, en los que tienes una estructura en tu tiempo, en tu organización, en tu vida. Y observa si hay algo que te produce un cierto nivel de tensión, o tal vez en la forma de irritación, o quizá como exigencia. O quizá una suposición. O un poco de estrés o tensión. Y ahora observa, detrás de eso. Intenta sentir, más que pensar, sentir. ¿Qué expectativa hay detrás de eso? Detrás de esa tensión o exigencia o irritación o suposición de algo, hay una expectativa. Estás esperando algo diferente a lo que está ocurriendo. ¿Qué observas? ¿Qué detectas? ¿De qué te das cuenta?
tal vez incluso se haya activado de nuevo esa expectativa. Tal vez incluso estás pensando en lo que estás esperando de esa persona o de esa situación o de ti mismo o de ti misma. Se proyecta en forma de deseo. ¿Qué esperas? ¿Qué deseas que no está ocurriendo y que crees que debería estar ocurriendo? Y pregúntate, ¿puedo resolverlo con una conversación? ¿Puedo clarificar esas expectativas con la otra persona o con el trabajo o con aquello con lo que proyecto la expectativa? ¿Y si es contigo? ¿Es realista esa expectativa? ¿O crea tensión? Tómate un momento para sentir eso. Y si es con otra persona, ¿te has dedicado un momento a empatizar, a comprender la posición del otro, las necesidades del otro? O si se trata del trabajo, ¿has pensado en las necesidades de tu trabajo? No lo que tú esperas, sino tal vez lo que esperan de ti. ¿Y si es contigo? Cambia la expectativa en una visión inspiradora. La expectativa es exigente, es demandante, genera tensión. Una visión inspiradora motiva, te mueve hacia adelante, te indica el camino, te marca una ruta. Piensa. Siente. Y ahora conecta con tu luz interior. Y date cuenta que lo más importante es quién quieres ser. Y darte cuenta que ya eres, que la experiencia ya está dentro de ti, que no tienes que proyectar hacia afuera. Eres un ser consciente, eres un ser único, no hay nadie como tú. Tienes un gran potencial. Atrévete a explorarlo. Atrévete a exponerlo y expresarlo. Y te darás cuenta que todas las expectativas quedan pequeñas. Eres mucho más que todo eso.
Eres un ser con un gran potencial. Hay paz en tu interior. Hay amor en tu interior. Hay poder en tu interior. Hay sabiduría en tu interior. No necesitas depender tanto de los demás, de que te digan, que te valoren, te reconozcan, te aprecien. Tú tienes la capacidad de saber quién eres, saber cómo eres, de valorarte y de conectar con esas joyas que están dentro de ti. Unas joyas muy valiosas. La joya de la paz, la joya del amor, la joya de la sabiduría. Solo tienes que aplicártelo en el presente, sentir como si ya estuviera despierto dentro de ti. Soy un ser de paz. Soy un ser consciente. Soy un ser lleno de amor. Soy un alma de paz. Acepta, conecta, activa esas joyas. Se activan con el pensamiento, se potencian con el sentimiento y se afianzan con la experiencia. Lo piensas, empiezas a sentirlo y lo experimentas. Y esa cualidad o esa joya se convierte en parte de ti, se despierta dentro de ti. Soy un alma de paz, lo pienso. Soy un ser de paz, lo siento. Soy paz profunda, lo experimento. Y me quedo ahí, soy paz, experimentando, haciéndolo mío, despertándolo, absorbiéndolo. Soy un alma de paz. Mantén el pensamiento. Siéntelo. Experiméntalo. Soy un alma libre, libre de expectativas. Piénsalo. Ahora siéntelo. No hay expectativas en mi vida. Siente la libertad que eso produce. Vivo el presente. Acepto la realidad tal como es. A los demás tal como son. Sin expectativas. Soy un alma libre. Siéntelo. Soy un ser libre. Experiméntalo. Absorbe esa cualidad. Como si fuera una realidad absoluta, como si ya te hubieras convertido en eso.
Soy un alma libre de preocupaciones, libre de expectativas, libre de suposiciones. Vivo el presente, el momento, el ahora. No espero nada. Disfruto de este momento tal y como es. Esperar, desear, está en el futuro. Experimentar, vivir, está en el presente. Soy un alma libre de expectativas. Quédate ahí. Siente esa energía interior de libertad. Soy un ser libre. Siente tu vida. ¿Cómo sería? Libre de expectativas. Aceptando y actuando en la realidad, en lo que hay, sin esperar. Disfrutando de ese momento, encontrando la belleza del presente, los secretos del presente, los beneficios del presente y dejando el futuro en su sitio, confiando en que será el mejor si vivo el presente como el mejor momento. La expectativa me lleva al futuro y me hace perder el presente. Nunca disfrutas con expectativas. Siempre esperas algo diferente. Libérate, suéltalo. ¿Cómo sería tu vida sin expectativas? Siéntelo. Experiméntalo. Conecta con tu luz interior, un ser libre, un ser de luz. Un alma de paz. Y en esta conciencia, eleva tu conciencia y conecta con la fuente eterna de luz. La fuente eterna de libertad, una energía amorosa, una energía amable, una energía liberadora que no pertenece a este mundo,
Es una energía divina que te saca de esta pequeña historia limitada, de tu pequeño mundo, y te permite conectar con la dimensión de luz. Salir de la expectativa, conectar con la luz. Absorbe esa luz, conecta con la luz. Sigue absorbiendo la luz divina de esa fuente eterna de luz, liberándote de esas expectativas que te roban el momento presente. Absorbe la luz. Siente que tú eres luz. Conecta con la luz. Deja que la luz te libere. Mantente ahí. Disfruta del silencio. Disfruta de estar libre de ninguna expectativa, ni siquiera expectativas por la meditación, ni siquiera expectativas por tener alguna experiencia diferente. Solo estar aquí, en el ahora, libre, libre de expectativas. Conectando con la luz, sintiendo una luz divina que te libera.
silencio en la mente, libertad en el corazón. El alma se expresa. Disfruta de la hora. Se libera de expectativas. En el ahora no necesitas nada. Está todo. Estás tú y tu potencial y tus joyas y tus tesoros. Y ahora conecto de nuevo con la respiración. Respiro profundamente y me preparo para ir regresando. Muevo un poquito todo mi cuerpo y regreso. Es una experiencia muy agradable el sentir que estamos libres. Libertad interior, en este caso hablamos de expectativas, pero puede ser libre de deseos, libre de suposiciones, libre de preocupaciones. Entonces, todas esas estructuras mentales que generan tensión, meditar sobre la sensación de libertad. Estoy libre. ¿Cómo sería mi vida libre de todo eso? Y podemos experimentarlo. Y acordaros, el pensamiento crea esa primera imagen o sensación, luego lo sentimos y luego se convierte en una experiencia, y entonces se hace nuestro. Entonces, cualquier pensamiento que queráis experimentar, como este de mi vida está libre de preocupaciones y de expectativas, lo pongo, lo mantengo ahí y lo voy sintiendo, wow, ¿cómo sería mi vida? Y de repente lo hago mío, digo, ay, estoy viviéndolo ya. Esa es la meditación Raja Yoga. Cada pensamiento lo convertimos en una experiencia. Pues muy bien, seguimos todos avanzando en este maravilloso camino. Hasta pronto. Om Shanti.